Todo el trasfondo de una sesión de coaching tiene que ver con una conversación. Y en esta conversación, el acuerdo es súper fundamental porque es en el acuerdo donde se genera la declaración, o sea, esto que quiero. Las declaraciones siempre van orientadas hacia el futuro. Todo lo que sea declaraciones pueden estar dentro de lo que es el acuerdo. En la sesión de coaching, estar presente es estar en el acá y en el ahora, pero sin divagar. En el acuerdo guardamos la siguiente estructura: qué queremos trabajar, para qué queremos trabajarlo, qué te querés llevar de esta sesión y cómo te vas a dar cuenta de que te estás llevando lo que venías a trabajar, lo que surgió dentro de esta declaración, dentro de esta estructura de conversación. Entonces, para toda emoción también hay una interpretación. Esto se va a generar durante el proceso conversacional. Por ejemplo, la alegría. La alegría es una emoción. Lo que me da alegría es una interpretación. Yo interpreto, por ejemplo, que si veo a mis hijos felices, me va a dar alegría y ese mismo pensamiento es el que me va a dar la emoción. Esto lo cito a modo de ejemplo. Respetamos los tiempos, los tonos para expresar y el léxico del cliente. Trasladamos la responsabilidad de acción al cliente, o sea, ¿qué depende de vos? Así que esto es súper fundamental tenerlo en cuenta. También, y lo importante dentro de una estructura en la conversación de coaching es el lenguaje del cliente. El lenguaje es un generador de realidades. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la genera, porque por medio de la palabra no solamente podemos describir aquello que vemos, oímos y sentimos, sino que también con lo que decimos podemos diseñar y crear la realidad que queremos vivir. El lenguaje genera ser, motiva a la acción. Podemos generar realidad a partir de 6 actos lingüísticos, los cuales son los actos del habla, que son las afirmaciones, los juicios, las declaraciones, los pedidos, las ofertas y las promesas. Las afirmaciones describen hechos concretos y por lo tanto se adaptan a lo que es el mundo. Las declaraciones, en cambio, generan realidad desde el observador que estamos siendo en ese momento. También los quiebres que se generan dentro de una estructura conversacional de cómo se va a convertir eso en un hecho. Sabemos que nuestra palabra va a cambiar el rumbo de las cosas. También dentro de la estructura de una conversación van a surgir preguntas, lo que llamamos preguntas con poder, preguntas que van a ir orientadas a generar un pensar en el cliente, a un darse cuenta. Entonces hay algunas preguntas que son importantes considerar, por ejemplo, ¿cuál es el quiebre que más te está costando afrontar en esta etapa de tu vida? Otra pregunta importante es ¿qué emociones te aparecen al pensar en ese quiebre? Podríamos preguntar también de qué eres responsable en esta situación que me estás contando. O podemos preguntar de quién depende la resolución de esa situación que declarás como tu quiebre. También podemos preguntar qué relación encontrás en tu vida entre la transformación personal de tu ser y el quiebre elegido en esta consigna. Los quiebres hacen aflorar lo que son las emociones. Las emociones son reacciones en el cuerpo. Algunas emociones nos predisponen para la acción y otras no. Las emociones básicas son 6: el miedo, la culpa, la rabia, el enojo, la gratitud, el amor. Estas emociones dan forma a todas las otras emociones. Las emociones se gestionan para analizarlas, comprenderlas y conocernos a fin de poder responder desde estos territorios emocionales. Las emociones son aquellos territorios emocionales desde el cual cartografiamos el terreno y entonces acompañamos al cliente en este proceso, en este viaje, como copilotos. Bien, co-creamos una relación. Entonces, las emociones son reacciones en el cuerpo experimentadas desde el observador que estamos siendo en este momento y se corresponden con nuestros valores y con nuestras creencias. Según las situaciones que experimentemos en nuestro día a día, vamos a sentir alguna que otra emoción según la creencia en la que estemos anclados en ese determinado momento. Entonces, reconociendo algunas emociones de nuestro lenguaje, nos van a permitir si nos está habitando el miedo. El miedo como emoción tiene 3 acciones posibles. Una te paraliza, puedes afrontar o huir. Entonces, ¿cuáles son las cosas que haces cuando querés evadir alguna situación por miedo? ¿Cuándo te evades? ¿Qué emociones aparecen junto al miedo? Sería una pregunta importante también. También puede emerger la emoción culpa y siempre que nos habita la culpa, traen un mensaje.
Entonces, en determinada situación, ¿qué valores o principios tuyos crees que no se cumplieron? O transgrediste algún valor y esto te genera y te dispara lo que es la culpa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la rabia? En determinada situación, ¿cuál crees que fue la injusticia que consideraste en esa situación? Hubo una situación donde se te juzgó injustamente y entonces emergió la rabia. La emoción de la ternura, una pregunta importante para hacernos sería ¿a qué acciones te predispone tu ternura? Pensarlo desde lo corporal, por ejemplo. Entonces también, ¿qué parte del cuerpo te mueve esta emoción? ¿A qué movimientos te predispone? ¿A hacer qué cosas con tus manos? ¿A hacer qué cosas con tu mirada? ¿A hacer qué cosas con tu pelo, con tus piernas, con tus ojos? La ternura siempre genera seguridad. Se puede manifestar de diferentes maneras. Se puede manifestar en la manera de un abrazo, en una mirada, una mano apoyada en el hombro o una frase. Al experimentar repetitivamente la misma emocionalidad, se genera un determinado tipo y estado de ánimo. Si frecuentemente sentís como emoción el miedo, ¿cómo crees que será tu estado de ánimo? Y si frecuentemente sintieras alegría y ternura, ¿cómo sería tu estar siendo? Entonces las emociones y los estados de ánimo no son buenos o malos, ni positivos ni negativos como culturalmente escuchamos. Lo que puede ocurrir es que nos abran o que nos cierren posibilidades para la realidad que estamos diseñando, por lo cual te invitamos, desde el coaching ontológico, a seguir distinguiendo, a seguir profundizando en tus juicios maestros, porque son los que sostienen tus emociones y tus estados de ánimo. ¿Y qué pasa con el resentimiento? Que es un estado de ánimo muy habitual. Aquello que juzgas, que puedes cambiar, sin embargo no encuentras la posibilidad de cambiarlo. No te queda más que resentir, volver a experimentar, si no has efectuado el cambio, una y otra vez la misma situación. Entonces, ¿quién y qué te hizo y cuál es la historia que te cuentas acerca de ello? Sería algo muy importante para reflexionar. Si siguieras en ese estado de ánimo durante por lo menos 5 meses más, ¿qué costos tendrías para ti o para los que te rodean? Seguir auspiciando, seguir manteniendo ese estado anímico de resentimiento. ¿Qué impacto habría en tu cuerpo, en tu salud? ¿Y qué pasa con el estado de ánimo de resignación? Aquello que no puedes cambiar y no tiene ganas de hacerlo. ¿Qué te sucede y cuál es tu relato? ¿Qué te contás acerca de ello? El mundo es muy diferente a como era años atrás y seguimos en constante cambio. Vivimos entre movimientos culturales que nos atraviesan, nos damos cuenta de ello o no, y estemos de acuerdo con esos cambios o no. Somos parte de una sociedad que está entrelazada por una historia, por un discurso que nos une. Y aunque vivamos en diferentes países, tengamos diferentes edades, profesiones o estilo de vida, la humanidad sigue y va a seguir cambiando y evolucionando. Frente a estos cambios que muchos interpretan como crisis, como el calentamiento global, la depresión infantil, los suicidios, los problemas con las adicciones, el estrés, la pérdida de valores, las generaciones que conviven con compromisos distintos, las empresas con nuevas exigencias, las posiciones virtuales, bueno, entre otros. Tenemos la oportunidad de intervenir siendo los protagonistas a partir de transformar a nuestro propio ser. Desde el coaching ontológico, ¿de qué nos queremos hacer cargo para pasar a ser un instrumento para poder acompañar procesos? Lo importante también es que del lenguaje descriptivo tengo que preguntarme sobre lo que me dije. ¿Para qué me sirve esto que me estoy diciendo? Siempre que hay un lenguaje que describe, decimos que hay un juicio. ¿En qué se diferencia un juicio de una declaración? Bueno, en que un juicio es un hecho y una declaración es una interpretación. El lenguaje generativo tiene que ver con el lenguaje que genera estar donde queremos estar. Podemos declarar cómo queremos sentirnos ahora, pero no podemos declarar lo que está pasando. La pregunta que responde a la declaración es ¿qué quiero que pase? Yo no quiero estar enfermo. Bueno, entonces ¿qué quiero? ¿Y cómo lo voy a lograr? Cuando hablamos de declaraciones, no existe hecho. Una declaración es algo que aún no pasa. Entonces, ¿qué tipo de juicios estamos teniendo que nos están llevando a describir un hecho y no a declarar, a generar con el lenguaje mundos posibles? ¿Para qué me están sirviendo estos juicios maestros? Estos relatos históricos que me estoy contando. ¿Para qué me están sirviendo? Van a existir siempre y cuando le dé autoridad y cumplan con el compromiso para el cual lo declaré, pero no existen hoy en día. Si queremos lograr los resultados, tenemos que declarar más y tenemos que enjuiciar menos. Los resultados se logran desde la declaración. La declaración es en el lenguaje generativo.
Si me posiciono en el lenguaje descriptivo, seguiré haciendo lo de los viejos paradigmas y no se distinguirán cambios, porque son poco funcionales para nuestras vidas. Si describo, obtendré siempre los mismos resultados, lo cual no generará ningún impacto ni ningún cambio. Hay diferentes actos lingüísticos. Antes acabo de mencionar los 6 actos lingüísticos, los 6 actos del habla fundamentales para establecer una relación de confianza y poder interactuar. Uno que se adapta, por ejemplo, a lo que yo digo, las declaraciones desde el lenguaje generativo, y otro que se adapta a un mundo que ya existe. Tiene que ver con los juicios, con el lenguaje descriptivo. Si utilizo mucho el lenguaje descriptivo, siempre voy a quedar en el modo queja. La queja simplemente afirma un hecho y no produce ningún cambio. Pero si quiero que algo pase, tengo que provocarlo a través de lo que es el lenguaje generativo como creador de realidades.